Gracias por continuar del otro lado. Y ahora en imagen vamos a presentar a la doctora Elena Hurtado. Ella es médica ginecóloga. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo, es la endometriosis. Seguramente ustedes escucharon hablar de esta patología, pero vamos a conocer cuáles son los detalles, de qué se trata y especialmente de qué manera puede afectar a las mujeres y la importancia de la detección temprana de la endometriosis. Aquí le presentamos la nota con la doctora Elena Hurtado. Bueno, la endometriosis es una enfermedad que se produce por la implantación anómala del tejido endometrial, que es el que recubre la parte interna del útero, en estructuras externas al útero, como por ejemplo el ovario, la trompa, un tejido que recubre la pelvis, que sería el peritoneo. También puede implantarse en lugares muy raros, como por ejemplo el intestino, la vejiga, y hasta a veces inclusive se implanta en el pulmón. Esta es una enfermedad que justamente al ser tejido endometrial va a ciclar todos los meses y va a sangrar. Entonces, de acuerdo al lugar a donde esté implantado, va a producir todos los síntomas que le produce a la mujer. ¿Cuáles son esos síntomas que le produce a la mujer y son iguales en todos los casos? No, es verdad eso. No todos los síntomas son iguales. Creo que el denominador común es el dolor, que aparece en el 75% de los casos. Bien. Pero el dolor varía en intensidad. No todas las mujeres tienen el mismo umbral del dolor, por un lado, y por otro lado, no todas lo sienten de la misma manera. Claro. La característica es que a veces aparece antes del ciclo, durante el ciclo, pero también pueden algunas aparecer inclusive después de que se termina el ciclo. Es por eso que es tan variado y muy difícil de diagnosticar. Y el otro síntoma, que pueden tener es cuando tienen estas implantaciones anómalas, síntomas intestinales o síntomas urinarios. Y el otro gran problema que da la endometriosis, por supuesto, es la infertilidad, que desgraciadamente a veces se llega al diagnóstico ya cuando hace consulta por este cuadro ya con su pareja. Bien, ahora lo que se refiere a la patología, ¿se puede prevenir? ¿Se puede saber con anterioridad? ¿Hay un factor genético, por ejemplo, predominante? Hay estudios que dicen que puede haber más frecuencia en las mujeres que tienen madres o hermanas con el antecedente de esta patología, pero más está relacionado con las mujeres que tienen ciclos, por ejemplo, que empiezan a menstruar muy jóvenes, a los 11 años, o tienen ciclos muy intensos que duran más de 7 días, de mucha cantidad, muy abundantes. Por supuesto, las mujeres que no tienen hijos también puede estar más predispuesta a presentar este tipo de patología. Lo que sí es muy difícil de diagnosticar, porque desgraciadamente uno al dolor menstrual siempre lo relaciona con la menstruación. Claro. Y a veces subestimado, inclusive por los mismos padres, por los mismos amigos, amigas. Algo normal, algo normal, o ya te estás haciendo la cabeza, es un dolor habitual, todas las mujeres les duele cuando menstruan, y bueno, no tiene que ser así. No hay que generalizar, porque el dolor no es lo mismo para todas, y también es una cosa muy importante aclarar que la intensidad del dolor no está relacionada con la extensión de la patología, porque esta es una enfermedad que puede ser muy extensa y muy grave. Entonces no significa que tenga mucho dolor, mucha patología. A veces con mucho dolor tienen poca patología o viceversa, o sea, tienen poquito dolor y uno les hace el estudio y tienen mucha patología. Bien, y ahora en cuanto al tratamiento, ¿cuáles son las alternativas para una persona que tiene ya el diagnóstico? Primero quiero aclarar una cosa con respecto al diagnóstico. Es muy difícil el diagnóstico, por eso hay mujeres que demoran años en tener el diagnóstico. ¿Por qué? Porque subestimamos el dolor y pasa el tiempo y no se ha llegado al diagnóstico. El diagnóstico definitivo, a pesar de que se hagan exámenes ginecológicos, ecografías, no se los puede ver a veces a esos implantes porque son muy pequeños. En ecografía solamente se va a poder ver si tiene un quiste endometriósico, que le llamamos endometrioma o quiste de chocolate, pero no es visible en todos los casos porque no se presenta de la misma manera. Entonces demoramos el diagnóstico. El único diagnóstico es la laparoscopía, que es un método de diagnóstico, que es una cirugía. Bien. En la cual se hace como diagnóstico y terapéutico. O sea, en el mismo procedimiento se supone, uno presume que tiene una endometriosis, se le hace una laparoscopía y en el mismo procedimiento se descubren los implantes, se sacan los implantes de todos los lugares en la mayor cantidad posible, de todos los lugares en lo posible, y eso se envía a biopsia.
y esa biopsia es la que nos da el diagnóstico definitivo de endometriosis. Si en esa cirugía se sacan los implantes, ¿pueden volver a aparecer, se pueden regenerar dentro del cuerpo? Sí, desgraciadamente sí. Todavía es una patología que todavía no está, digamos, con un tratamiento definitivo. Si bien hay un tratamiento analgésico para el dolor, un tratamiento hormonal, que hay un medicamento, especialmente ahora ha salido un tratamiento que permite que la mujer no menstrue durante mucho tiempo, entonces de esa manera evita tener esos dolores. Claro. Pero el tratamiento que evite el avance de la enfermedad no está todavía definido. Hay muchas mujeres que se comportan de manera distinta. Algunas mujeres se les hace el tratamiento quirúrgico y no vuelven a revierten totalmente la enfermedad. Bien. Pero otras, a pesar del tratamiento quirúrgico, pueden tener recidivas y poder necesitar de vuelta otra intervención para sacar de vuelta otros procesos que se hayan realizado. Nosotros le decimos implantes, pero bueno, pues tejido es endometriósico anormal. Doctora, ¿qué pasa si la paciente no es diagnosticada o nunca se hizo un control al respecto? ¿Cuáles serían las consecuencias, por ejemplo? Bueno, la enfermedad, en el caso de no ser diagnosticada, avanza, pero en algunos casos puede ser mucho más grave, mucho más drástica y puede, por ejemplo, en algunos casos, un quiste de chocolate o un quiste endometriósico romperse y eso producir un abdomen agudo, que le decimos nosotros, que quiere decir que esa mujer necesita una cirugía de urgencia. Y bueno, esa cirugía de urgencia va a permitir poder salvarla inclusive en ese momento la vida y también, por supuesto, hacer un diagnóstico en ese momento de urgencia de esta patología. Bien, y doctora, una mujer ya adulta que está en una etapa que dice, bueno, quiero tener un niño, tengo endometriosis, ¿es posible? ¿Tiene que hacer un tratamiento especial? ¿Cómo se trata en estos casos? Esa es la otra forma en que se diagnostica. Desgraciadamente muchas llegan tarde, ya cuando ya quieren tener un hijo y recién descubren a través de los diferentes procedimientos que se hacen en el estudio de la pareja, porque ahí se estudia la pareja. Bueno, llegan a un diagnóstico y bueno, ahí necesitan un tratamiento y de acuerdo a la patología van a poder realizar el tratamiento adecuado y por supuesto con la fertilización médicamente asistida van a poder llegar a un tratamiento y a un embarazo que también es lo que ellas buscaban. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable.